En un nuevo esfuerzo por lograr un cese al fuego en Gaza, el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, inició en Arabia Saudita su sexta gira por Oriente desde que estalló la guerra en el enclave. Esto mientras nuevos bombardeos israelíes dejan al menos 104 palestinos muertos en las últimas 24 horas. Dimitió el primer ministro de Irlanda, Leo Varadkar, el también líder del partido Fine Gael, asegura que ya no es la mejor persona para el puesto. La renuncia llega 2 semanas después de la derrota en referéndum de 2 propuestas del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Disputa legal en Estados Unidos por una ley en Texas para detener y deportar a los inmigrantes que cruzan de manera irregular la frontera. La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos suspendió su aplicación horas después de que la Corte Suprema diera luz verde a su entrada en vigor. Bienvenidos a un nuevo bloque de noticias en France 24. Soy Francisco Velasco de La Furia. Es un gusto para mí acompañarlos. Abrimos este noticiero con la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a Medio Oriente. Se trata del 6º viaje del jefe de la diplomacia estadounidense con el objetivo de alcanzar una tregua entre Israel y Hamás. Blinken, quien ya se encuentra en Arabia Saudita, llegará el jueves a Egipto para participar en una nueva ronda de discusiones organizada por Qatar tras el fracaso del alto el fuego para el inicio del Ramadán. En tanto, continúan los ataques sobre Gaza, en donde los bombardeos israelíes han matado al menos 104 palestinos en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud de Hamás, y la situación en los hospitales se vuelve cada vez más insostenible. Muestra de ello es este reporte que llega desde UNICEF, mostrando la destrucción en el Hospital Nasser de Han Yunis. The last time I was in this hospital, there were thousands of people taking shelter there. I mean, look at this place. Sorry, I need a minute. Medical staff would do 36-hour shifts, these incredible people running, giving incredible care to every single child with the wounds of war who needed it. Extraordinary medical staff. To see so many children hurt, burnt, bandages around their tiny arms and legs, their families bent over them, in anguish, in hope, as the doctors and nurses, they whizzed around these corridors, they're like superheroes doing everything they possibly could to save children. To now, to this solemn silence of death in these corridors. A place where no doctor can fulfill their oath to care and no child can receive medical care. En tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, se refirió a la guerra entre Israel y Hamás. Desde Bruselas, el líder de la ONU instó este miércoles a Israel a garantizar que la ayuda humanitaria pueda llegar a Gaza y pidió apoyo internacional a los esfuerzos de la ONU en el enclave. Veamos sus declaraciones. Nada justifica el abominable acto de Hamás del 7 de octubre y nada justifica el castigo colectivo del pueblo palestino. Hoy en día, más de la mitad de la población se enfrenta a un hambre catastrófica, según la clasificación científica publicada recientemente. Por eso debemos actuar ahora, antes de que sea demasiado tarde. Hago un llamado a las autoridades israelíes para que garanticen el acceso completo y sin restricciones de la ayuda humanitaria en toda Gaza y para que la comunidad internacional apoye plenamente nuestros esfuerzos humanitarios. Pasamos ahora a revisar lo último en noticias de la guerra en Ucrania. Un misil ruso impactó este miércoles en el centro de la ciudad de Kharkiv, dejando 4 personas muertas, mientras que 5 resultaron heridas. El misil provocó además un grave incendio en una imprenta. Los socorristas acudieron rápidamente al lugar para combatir las llamas, que cubrían más de 2.000 metros cuadrados. Mientras se iniciaron la búsqueda bajo los escombros, se cree que hasta 10 personas podrían estar atrapadas. Vamos a la región rusa de Belgorod, fronteriza con Ucrania, que planea evacuar a cerca de 9.000 niños hacia otras regiones tras los ataques ucranianos sufridos en los últimos días. Así lo anunció el gobernador de la región, quien también dijo que habrá restricciones de acceso a varias localidades. Durante los pasados días, tropas ucranianas han llevado a cabo intentos fallidos de cruzar la frontera y este mismo miércoles un cohete impactó en el hospital central de Graivorón
y otro en una escuela. Putin, por su parte, aseguró que se garantizará la seguridad de las fronteras. Hemos decidido, junto con el Cuartel General de Operaciones, que a partir de mañana se restringirá la entrada en el territorio de Kazinka, Gorpodol, Glotovo, Graivorón, Novostrayevka Первая y Novostroyka Вторая, así como Bizimena. La tarea principal es garantizar la seguridad. Hay diferentes maneras, no son fáciles, pero lo haremos. Ya he hablado de ello, no quiero entrar en detalles en este ambiente festivo, pero continuaremos trabajando en ello. Cambiamos de tema y vamos a Irlanda, donde anunció su dimisión el primer ministro Leo Varadkar. Él, también líder del partido Fine Gael, asegura que ya no es la mejor persona para el puesto y aseguró que su renuncia a partir de inmediato. La dimisión llega 2 semanas después de la derrota en referéndum de 2 propuestas del Ejecutivo para modernizar el concepto de familia y el papel de la mujer en la sociedad. Varadkar llamó a su partido a nombrar pronto un sucesor. Veamos. Cuando me convertí en líder del partido y primer ministro en junio de 2017, sabía que una parte del liderazgo es saber cuándo ha llegado el momento de ceder el mando a otra persona y luego tener el coraje para hacerlo. Ese momento es ahora, así que voy a dimitir como presidente y líder del Fine Gael a partir de hoy. Dimitiré como primer ministro tan pronto como mi sucesor pueda asumir ese cargo. Le he pedido al secretario general de nuestro partido y al Consejo Ejecutivo que disponga que el nuevo líder sea elegido antes de las Ardfetes, conferencia del partido, del sábado 16 de abril, lo que permitirá elegir un nuevo primer ministro cuando se reanude el juicio después de las vacaciones de Semana Santa. La Unión Europea acuerda nuevas restricciones a las importaciones de productos agrícolas desde Ucrania. Este miércoles, el bloque alcanzó un nuevo acuerdo provisional para conceder a los productores de alimentos ucranianos acceso libre de aranceles a sus mercados hasta junio de 2025, aunque con nuevos límites a las importaciones de cereales. En tanto, continúan las protestas de los agricultores. Este miércoles, trabajadores polacos bloquearon nuevamente un cruce fronterizo entre Alemania y Polonia en protesta contra las políticas agrícolas de la Unión Europea y las importaciones libres de aranceles de Ucrania. Vamos ahora a Estados Unidos, donde un fallo judicial suspendió nuevamente la entrada en vigor de una ley anti-inmigrantes en Texas. La polémica ley que facultaría a la policía para arrestar a inmigrantes sobre quienes pese la sospecha de que cruzaron de forma irregular la frontera sur con México. Por su parte, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, criticó duramente la ley argumentando que es draconiana, deshumanizante e injusta. Proyecto de ley de Senado número 4 o SB4 establece un nuevo crimen en Texas, la entrada irregular de migrantes. Y como tal, la policía del estado es quien hará cumplir. Por solo un par de horas, específicamente durante el tiempo en que la Corte Suprema levantaba la suspensión de la ley y posteriormente la Corte de Apelaciones la suspendería nuevamente, ningún arresto se llevó a cabo durante estas horas, pero fue suficiente tiempo para hacer eco en México. Una ley antimigrante, xenofóbica, discriminatoria, que lo que dice en Texas es que cualquier migrante o cualquier persona que circule en cualquier lugar de Texas puede ser detenido por las autoridades y puede ser o metido a la cárcel o deportado. México también ha dicho que no aceptará el regreso de ningún migrante deportado bajo esta ley. La visión del gobernador Greg Abbott es que la policía arresta a migrantes sobre quienes pese la sospecha que entraron de manera irregular al país y luego un magistrado sea el encargado de ordenar su retorno a México. Aquellos que se rehúsen serán procesados y sentenciados con hasta 20 años de prisión. Una apelación por parte de la administración de Joe Biden argumentaba que la ley interfiere con la jurisdicción del gobierno. Esto ocurre al mismo tiempo que los cruces por la frontera sur han crecido exponencialmente durante el mandato de Joe Biden, una fuente de problemas para el presidente que busca la reelección y cuyo oponente es conocido por tener una política dura contra la migración irregular. Y cerramos con la polémica decisión judicial en el caso del exfutbolista de la selección brasileña y del Fútbol Club Barcelona, Dani Alves. Tras su condena a 4 años y medio de prisión por agresión sexual en España, la Audiencia Provincial de Barcelona ha decidido que Alves podrá salir de prisión tras pagar una fianza de 1 millón de euros, al haber ya cumplido más de un cuarto de la condena. Si acaba saliendo del penal, deberá entregar sus pasaportes y acudir al juzgado cada semana. Una libertad que, de concretarse, reavivará sin duda el debate sobre si la cárcel es solo para los pobres. Cerramos este bloque de noticias. Continúen en France 24. Ya regresamos.